Muy bien, entonces pasamos a... como hemos visto, hay diferentes teologías. Como hemos podido observar, ¿no? Cada uno va a considerar la fuente de su información, cómo la consideran. En general, hemos notado que muchos tratan a la Biblia con una palabra, ¿no? Como ellos les parece, ¿no? Como mejor les parece, ¿no? Algunos textos los consideran, otros no los consideran. Esto es de Dios. La teología liberal menciona que hay textos que si los sacamos de la religiosidad, todos los aspectos cultuales, vamos a encontrar al verdadero Cristo, ¿no? Y eso tiene que ver con negar la concepción virginal de Jesús, los milagros que hizo. Bueno, ya leerán acerca de eso. Simplemente quiero mencionar como aspectos introductorios las diferentes teologías. Y de ahí hemos visto, a ver un ratito, para poder ubicarnos, la teología católica, la dispensacional, la pentecostal, la evangélica y la reformada, ¿no? Entonces, nosotros hemos observado todas estas. Nosotros somos una iglesia evangélica. Muchos de nuestros hermanos vienen de iglesias pentecostales. Algunos tienen algunas enseñanzas pentecostales importantes que son de la Biblia, no es de otro lado. Algunos han mezclado también en sus formas de estudiar. Seguramente alguien con dispensacionalista se le dice que después tal vez en algún momento se lo van a tratar con más detenimiento, y cómo es que la mayoría de las sectas que existen, las sectas contemporáneas, usan mucho la teología, el dispensacionalismo, para poder ponerlo como parte de su interpretación, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar, pero nosotros vamos a analizar un poquito desde el punto de vista de la teología reformada, porque nuestra iglesia es una iglesia reformada y tiene teología reformada. Entonces, si bien es cierto, vamos a conocer nuestra forma de teología. Nosotros creemos que es la más adecuada, es la que consideramos, la que tiene un buen sustento y argumento bíblico acerca de las enseñanzas y doctrinas. Y desde ese punto de vista ya cada uno podrá compararlo con algunas otras teologías que enseñan. Entonces, como la clase pasada mencioné, es importante que nosotros conozcamos la verdad, ¿no? Y creemos pues que la teología reformada es la que viene de la reforma, es la teología que es una teología bíblica, que ha pasado procesos, ¿no? Y que podemos confiar plenamente en eso. Entonces, viendo eso, vamos a definir qué es la teología reformada. La teología reformada se trata de la teología de reformadores protestantes. De ahí viene el nombre reformada. No viene porque queremos hacer reformas, sino que viene de la teología de los reformadores protestantes, que lo que quisieron hacer fue un cambio. Ya conocen el inicio con Lutero, ahí lo vamos a mencionar. Él nunca quiso abrir otra iglesia. Algunos piensan que sí quiere abrir otra iglesia, no, pero necesariamente tuvo que haber un sigma, una ruptura, una separación, ¿no? Por esa razón los católicos nos dicen hermanos separados. Y no es que nosotros nos hemos separado, sino que hay un tema de que tuvimos que tomar otro rumbo, porque no se puede concebir las dos cosas a la vez. Entonces, ya conocen un poco tal vez la historia de Lutero, las 95 tesis. No las pudieron, quisieron que él niegue esas cosas, y él dijo, bueno, si me lo prueban bíblicamente, yo me retracto. Y no lo pudieron hacer, ni lo podrán hacer. Entonces, ¿qué es la teología reformada? Se trata de teología de los reformadores protestantes, primeramente. Segundo, se trata del corazón de la teología evangélica histórica, ¿no? Teología evangélica histórica, no es como un movimiento, es una teología evangélica histórica, no es un movimiento más contemporáneo, ¿no? La teología Spurgeon dice que la teología reformada no es otra cosa que el cristianismo bíblico, ¿no?
Creo que con esa frase nos describe bastante esta definición, ¿no? Que es la teología reformada. Después vamos a ver también esto es un nuevo recorrido teológico. Entonces vamos a ver que Lutero inició un nuevo recorrido teológico, ¿no? Él era un teólogo en la Iglesia Católica, un monje, ya conocen algunos la historia, pero él inició un nuevo recorrido teológico, empezó a estudiar con profundidad los textos bíblicos, principalmente el libro de los Romanos, encontró la justificación por la fe. Lo que en él destapó fue el tema, o sea, lo que rebalsó la copa fue el tema de la venta de las indulgencias que se hacían, ¿no? Entonces, Lutero inició un nuevo recorrido teológico, distinto e independiente respecto a la teología tradicional católica. Y surge así la teología protestante. Y difiere de la teología católica en cuestiones doctrinales fundamentales. No son cosas así como, por ejemplo, entre las iglesias evangélicas tenemos doctrinas secundarias, podríamos decirlo así, que diferimos, pero las principales no diferimos. Por ejemplo, una principal es la salvación, la soteriología, nuestra teología de salvación. Entonces, para el católico, la salvación se logra cuando tú te bautizas y a la hora de bautizarte eres miembro de la iglesia. Si eres miembro de la iglesia católica, eres salvo. La Biblia no enseña eso, ¿no? Como hemos podido corroborar. Y por esa razón es un nuevo recorrido teológico, una enseñanza en particular. ¿Cómo considera la Biblia la teología reformada? Ese es importante. ¿Cómo considera la Biblia la teología reformada? Y por ahí vamos a partir, porque por ahí vamos a entender muchas de las cosas que podemos explicar y ver las diferencias, ¿no? Que vamos a poder explicarnos por qué. Entonces, ¿cómo considera la Biblia la teología reformada? Es la infalible palabra de Dios. ¿Qué es infalible? Es algo que no falla, ¿no? No hay otra cosa mejor. ¿Cómo considera la Biblia la teología reformada? Infalible. Es suficiente. No necesitamos que alguien venga y nos interprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Principio teológico. Pasajes oscuros son alumbrados por pasajes que dan más luz. Siempre otro pasaje nos ayuda a encontrar eso. En la Biblia encontramos todo. No necesitamos otra cosa. No necesitamos una fuente, alguien que nos interprete. ¿Sí? La Biblia misma es infalible en asuntos de conducta, asuntos de fe, asuntos de moral, etc. No necesitamos otra cosa. Entonces, es infalible palabra de Dios, no falla. También la Biblia para la teología reformada es el texto más importante de todos los libros del mundo, ¿no? Hay otros que tienen el libro del Mormón, otros tienen sus libros, sus cosas, en el caso de la Iglesia Católica, el magisterio. Para ellos el Papa es infalible, ¿no? Entonces, para nosotros no. La Biblia es infalible. El hombre falla. El hombre ya conocemos su naturaleza, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto en unas clases anteriores también. Y la Biblia está basada, ojo, la Biblia que nosotros tenemos está basada en el canon de Palestina o canon hebreo. Cualquiera de los nombres se aplica para lo mismo, que consta de 39 libros. Ojo, eso es importante, ¿no? El texto del canon hebreo, 39 libros que son del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y después vamos a ver, ahora, quiero compararlo eso un poquito con lo de la Biblia católica, ¿no? Entonces, vemos que la Biblia en la teología católica es diferente de la Biblia reformada. Es diferente de la Biblia católica porque la Biblia católica contiene 46 libros. Nuestra Biblia, Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39. ¿No? Ellos tienen 46 libros, ¿no? Entonces, ahora, ¿y por qué tienen eso? Porque está basada en el canon de Alejandría. El canon que nosotros utilizamos, ¿cuál es? ¿Alguien recuerde? Palestino. Palestino. Palestino.
Excelente. El canon hebreo. Palestino, hebreo, ya. ¿Y la Biblia católica en qué canon está basado? En el canon de Alejandría. Alejandría. ¿Ya? Ese punto es importante para que lo tengas. Bueno, ¿por qué razón? ¿Por qué razón ellos tienen, contiene 7 libros más? Esos libros, la tradición católica los llama como deuterocanónicos, ¿no? Pero la tradición protestante son libros apócrifos. Los puedes tener como libros de historia, lo que sea, pero no son inspirados. No están dentro de un canon, no son inspirados. Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos observando eso. Muy bien. Diferencias. La TR es la teología reformada, ¿no? No acepta adoración a ninguna clase de imagen ni a persona humana. Una de las diferencias importantes, ¿no? La Iglesia Católica sí la acepta, pues, ¿no? ¿No? Tampoco la teología reformada acepta la existencia del purgatorio, que es una enseñanza que justamente es de la teología católica, ¿no? La teología reformada no acepta el purgatorio, no existe el purgatorio, pues bíblicamente no hay una enseñanza acerca de eso. Pero la Iglesia Católica sí, porque tiene 7 libros deuterocanónicos de donde sacan esa información. Aunque ellos saben que no son inspirados, pero los consideran ahí. Pero no debe ser la fuente, ¿no? No es, esos libros no son infalibles, no se consideran. Otra cosa, no se reconoce en la teología católica a la Virgen María. Bueno, la teología reformada no reconoce a la Virgen María ni a ningún otro personaje bíblico o histórico como intercesor ante Dios, ¿no? Son algunas de las diferencias, ¿no? Que podemos ver, seguramente que por ahí tenemos más. Ahora, yo quiero pasar de este aspecto de la teología reformada, solamente le he mencionado rápidamente, a otro punto importante de nuestra teología, de la forma como hacemos teología, y tiene que ver con límites. La pregunta es, ¿la teología tiene límites o es ilimitada? ¿Ustedes qué piensan? Quiero empezar con esa pregunta. Para mí ¿Cómo pensamos? es limitada, pastor. Ya, muy bien. ¿Tendrás alguna razón por la cual es limitada? Es que pienso que hay cosas que solamente Dios tiene Ya, las respuestas, ¿no? Y ya. nosotros como humanos tenemos hasta cierto punto nada Ujú, más que llegamos, ¿no? Y después ya, ya no entendemos más. Por eso eso ya depende de Dios también, ¿no? Y Dios ya. sabe eso. Max, una pregunta. Esta respuesta que me estás dando, ¿quién te la ha enseñado? ¿De dónde lo has aprendido? ¿Dónde lo has sacado? ¿Te lo ha enseñado el pastor de tu iglesia, en la iglesia? Eh, ¿Un familiar? ¿Alguien te ha enseñado? ¿Cómo sabes esa información que Es tiene que límite? lo que pasa, pastor, es que eso Sí. ya nos enseñan en la iglesia también, ¿no? El pastor y Ya, también estudiando en el otro seminario también, ¿no? Llegué a esa ya, conclusión también. ya. Muy bien. Entonces, así como Max, voy a usar el ejemplo de Max, esa información que ha recibido es una información que la misma Biblia nos dice que hay cosas que nosotros no vamos a poder entender. Las reveladas son para nosotros. Y hay otras cosas que son misterio, que nuestra mente no la va a entender. Entonces la teología tiene límites. No podemos ir más allá de lo que el texto dice. ¿Se comprende? Eso es importante, hermanos. No podemos ir más allá de lo que el texto dice, ¿no? Podemos tal vez especular con respecto a algunas cosas que podría haber hecho, no sé, uno de los personajes bíblicos, Pedro o David. Podemos especular algunas de las cosas que podría haber, pero no podemos ir más allá acerca de lo que es Dios, de lo que Dios quiere hacer. Entonces la teología en realidad tiene límites. Ahora vamos a observar por qué razones vamos a ver que la teología tiene ya. Listo. Pastor, Deuteronomio Entonces, sí, 29. pastor,
Sí, 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 hermano. En Isaías 55, 8, 9 dice pues que porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Sí, sí, es un texto interesante. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que el de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero dar un ejemplo. Esto lo aprendí también en una clase que me explicaron cómo funciona. Es un ejemplo, no es exactamente, pero es un ejemplo, nos ayudaría a entender. Por ejemplo, el voltaje que funciona el ser humano en la mente, digamos, no es así, pues, ¿no? Tiene otro voltaje. Pero digamos que nosotros funcionamos a 220, digamos, ¿no? Nuestra mente funciona a 220 voltios, ¿no? 60 Hz para la zona de Perú, 50 Hz para otras zonas, ¿no? Muy bien, funcionamos así. Pero imagínate que si tú funcionas con 220, te conectan a una torre de alta tensión. Imagínate que te conectan tú 220 un tomo corriente, te enchufan ahí a una de alta tensión. ¿Qué cosa crees que va a pasar? Cortocircuito. Quema, su No, pastor, quema los circuitos. nos va a quemar, o sea, ¡puf! Ahí nomás, vamos a morir carbonizados, ¿no? Porque es cuántos, hasta ahora no recuerdo con exactitud una torre de alta tensión, cuántos voltios pasan ahí, 1000, 2000, no sé, en Sí. realidad no recuerdo el dato. 5.000 voltios, pastor. 5000 voltios. Gracias, hermano, por el dato, excelente. Ya esto no lo voy a olvidar nunca más. 5000 voltios pasa por ahí. Imagínate que estás tú con 220 y con 5000. Sí, imagínate. Entonces, algo así funciona la mente del ser humano. Tiene una capacidad para entender, pero más allá ya no entiende. Algunos, hay cosas que no entendemos. Y decimos, ¿no? Cuando esté en la presencia de Dios, yo le preguntaré al Señor por eso. Bueno, ya cada uno cuando esté en la presencia de Dios le preguntará lo que quiera, ¿no? Exactamente, tal vez pueda ser revelado. Hay cosas que no conocemos, ¿no? Y las que conocemos, esas somos las que profetizamos. Entonces, ¿qué significa? Muy bien, creo que todos vamos entendiendo por ahí, voy a seguir explicando. Entonces, la teología tiene límites tiene la teología. Y Dios ha querido revelarse a nosotros, pero no por completo. O sea, hay cosas que no las ha revelado porque no las vamos, creo yo que no las vamos a entender, porque sus pensamientos son más altos, es evidente. Sino en la medida en la que Él dispuso revelarse al hombre conforme a su palabra. Eso es importante. La palabra, ¿cómo se ve? Como el verbo hecho carne, o sea, su palabra es Él, Dios, o plan eterno, ¿no? Siempre el verbo, ¿no? Esa palabra hecha carne, ¿no? Entonces, la teología no puede, eso sí hay que tener muy claro, la teología no puede pretender explicar totalmente a Dios, no puede. Entonces, hay muchas cosas que el Padre quiso mantener ocultas en su conocimiento propio y solo le pertenecen a Él. ¿Se va entendiendo eso, hermanos? Ni Job lo pudo confrontar a Dios en Job 38, ¿no? Cuando Dios lo confronta. Y ese es un ejemplo más claro de la sabiduría de Dios. Ya. O sea, por ejemplo, ¿no? En el caso de Job, ¿por qué Dios dijo no hay otro varón justo como Job? Yo hablando así en serio, gracias a Dios que Él es el único, ¿no? Porque ojalá que no diga eso de mí, porque si no, mira todo lo que podría pasarme, ¿no? Es impresionante cómo Job, lo que pasa, ¿no? Y cómo pasa y cómo sucede, ¿no? Y por qué lo hizo, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo puedes explicar el sufrimiento? El sufrimiento de las personas, ¿cómo puedes explicarlo? Es la voluntad de Dios, es un poco cruel, pero sí. Imagínense a Pablo, cómo atravesó todo lo que tuvo que atravesar por amor a Cristo. Y él dice, para mí el vivir es en Cristo, el morir es ganancia.
Entonces, el sufrimiento es parte de los procesos. Hemos aprendido, según la Biblia, parte de los procesos que Dios tiene. La pregunta es, Dios mío, ¿por qué no lo hace sin sufrimiento? ¿No? Hágalo con pruebas. Las pruebas, hay pruebas que nosotros vamos a poder pasar. No nos va a dar una prueba que no podamos resistir, dice la Biblia. Pero sin embargo, hay cosas que son, que no podemos explicar, ¿no? Pero que por la fe podemos confiar que Dios tiene un plan perfecto, ¿no? ¿Por qué a veces algunos mueren de una forma, ¿no? ¿Por qué otros que de repente ya deberían, ya el Señor debería recogerlos según nuestro criterio humano? ¿Por qué el Señor los deja todavía? No, es que tiene un plan en esta tierra, pero pasan los años y ves que no, ni para adelante ni para atrás. O sea, es bien complicado. Y otros que en realidad están, se nota todo, como dicen, ¿no? Algunos ya llegan a unas conclusiones, ¿no? Hierba mala nunca muere, dicen, ¿no? Entonces llegamos a cosas que traten de responder a nuestra situación, pero eso no funciona así. En realidad Dios tiene un plan para una persona, para otra, y su plan es perfecto, pero yo no lo entiendo. ¿No? ¿No? ¿Por qué Dios utiliza a uno y no, pero por qué no utiliza al otro que es más preparado? ¿Por qué esto, no? ¿Sí o no? Pasan preguntas así, ¿no? Otro tema que no vamos a saber y no podemos explicar realmente es acerca de la Trinidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo? Lo que vemos en la Biblia. Pero eso, y que no hay Padre, y que el Hijo, y cómo es que en la cruz, Jesús cuando murió, ¿qué murió? ¿La parte humana? ¿Sí o no? Empieza pensamientos humanos. No, murió la persona de Cristo, no se separa, pero tampoco se mezcla, ¿no? Mantener esa tensión, ¿sí? Esos son misterios. Son misterios. ¿Cómo funciona la Trinidad? ¿Cómo se comunican? Ahora van a aprender en doctrina de Dios los aspectos comunicables de Dios, los incomunicables, la comunicación Padre, Hijo, Espíritu Santo. Les voy dando un dato, la comunicación apotelesmática, y hay otras dos más que impronunciables que ni me acuerdo. Seguramente por ahí los tengo anotados, pero la comunicación apotelesmática, ¿qué es eso? Parece ya de marcianos, de otros, pero le han puesto ese término teológico para explicar cómo se comunican las tres personas, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, siendo una. ¿Cómo puede ser eso, no? Otros tratan de explicar, así como el agua, que en su estado de, ¿no? Es agua, es líquido, en su estado gaseoso sigue siendo agua, y en su estado sólido sigue siendo agua, pero eso no alcanza para explicar, hermanos. La verdad que no alcanza, ¿no? Pero tratamos de llegar, esas son explicaciones. Por eso dice que Dios ha querido revelarse a nosotros, pero no por completo, sino en la medida. Tampoco es alguien que quiere hacerse el interesante y no quiere revelarse, sino que no lo vamos a entender, sino que en la medida que Él dispuso revelarse al hombre conforme a su palabra o plan eterno, ¿no? La teología no puede pretender explicar totalmente a Dios. Dios es así. Solamente sabemos lo que la Biblia nos dice, eso es Dios. Más de eso, ¿qué puedes decir? Y es inimaginable, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? Hay otras muchas cosas que el Padre quiso mantener ocultas, ¿no? Hay cosas que Él ha querido mantener ocultas en su conocimiento propio y solo le pertenecen a Él, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 24:24, Hechos 1:7 y Deuteronomio 29:29. Por favor, ¿alguien me ayuda con esos textos? Gracias. Un vasito de gasolina, por favor. Este 95, pastora. ¿Ah? Que sea el de 95, digo. Ah, ya. Bueno, 95 o 60. No sé cuál tendrán los hermanos. Ah, de la gasolina. Ah, no te Claro. entendí. Ya. Recién. No, sino que Sí, pastor. con mi hijo, por la gaseosa, le ha comprado una bebida y le digo, sirve una gasolina. Así nos hablamos acá. Pastor, Deuteronomio 2:24, porque 24:24 no es. No existe. A ver, creo que lo he transcrito mal, ¿no? A ver, un ratito, voy a buscar acá mi texto. Gracias, hijo.
No. Deuteronomio, ¿no? Debe ser aquí. No, no es. 24 no es, pues. Hechos 1:7. Vayan leyendo, por favor. Él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Amén. Ya. Muy bien. Hechos 1:7. Una vez más puedes leerlo porque me distraje acá, por favor. Amén. Él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Ajá, puso en su sola potestad, dice la 60, ¿no? Este es un texto que claramente, ¿no? No nos toca saber a nosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿no? Hay cosas que él sabe. A ver, Deuteronomio 29, ¿es así ahí? Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ajá. Las cosas secretas, ¿no? Habla de que hay cosas secretas. Entonces alguien dirá, no, pero Dios no guarda secretos. Pero la palabra de Dios dice que sí hay cosas secretas, ¿no? Que pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, ¿no? El texto de Deuteronomio, después lo voy a revisarlo. Discúlpenme, creo que me he equivocado. Ahí era 29, nada más esos dos textos. No sé por qué he puesto 24. Ya. Las cosas reveladas son para nosotros a fin de que cumplamos, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Dios quiere revelarse para que conozcamos sus mandamientos y podamos obedecerlo, ¿no? Cumplamos, es la idea. Muy bien. Ahora vemos acá, Dios es mucho más que su acción reveladora. Eso es un concepto interesante. Dios es mucho más que su acción reveladora. ¿Cuál es la acción reveladora? Nos da su palabra. ¿Sí? Nos da una palabra. Pero Dios, en la palabra que Dios nos da, aprendemos que Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es fuerte, es poderoso, es el Shaddai, el todopoderoso, es Jehová Nisi, Jehová Rafa, sanador, Jehová Jireh. Él se revela así, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Dios es eso nada más? Porque eso es lo que nos ha revelado, ¿no? Según lo que dice la palabra, dice, hay cosas que no sabemos de él. O sea, él es creador. ¿Cómo ha creado? Es con su poder, pero damos la vuelta ahí nada más. No podemos explicar, pero Dios es mucho más que su acción reveladora. O sea, él nos revela, vemos lo que la Biblia dice que ha hecho, lo creemos, es Dios poderoso, es creador, etcétera, etcétera, pero Dios es mucho más que eso. Es la idea, ¿no? Y solo podemos conocer de Dios por lo que nos ha revelado, su acción reveladora. La acción reveladora me refiero a lo que nos ha revelado en la Biblia. Y lo que nos ha revelado en la Biblia, ¿qué cosa es? Hemos visto, es la infalible palabra de Dios. O sea, no se equivoca, no falla esa palabra de Dios, es única, es perfecta, no necesita más. La ley de Jehová es perfecta, convierte, restaura el alma, dice el Salmo 19, versículo 7. Entonces, solo podemos conocer a Dios por su acción reveladora, la revelación especial. Eso nos ha revelado, podemos conocer, ¿es suficiente? Es suficiente. No necesitamos más. No, que yo quiero conocer más de ti, Señor. Lee más la Biblia y ahí lo vamos a conocer. Pero no, ya me lo he leído, quiero conocer más de ti. Vuélvela a leer y vas a ver que vamos a encontrar, ahí está su revelación, ¿sí? Pero Dios es mucho más que esa revelación. La Biblia solo habla de Dios en su acción reveladora. Eso es lo que tenemos que tener claro. La Biblia solo habla de Dios en su acción reveladora, o sea, lo que nos ha revelado. Pero ¿sabemos otra cosa acerca de él? No.
¿Podemos especular de las cosas? No, pero sabemos que es mucho más grande que lo que nos ha revelado. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Entonces, Amén. seguimos avanzando, ¿no? Ahora, otro concepto es que la palabra es Dios, dándose a conocer al hombre. Vamos a leer un ratito 1 de Juan 1:1. Por favor, ¿quién puede ayudarme a leer 1 de Juan 1:1? Amén. Lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La Ya. vida fue Juan 1:1 es, no primera de Juan. Juan 1:1. Juan sin número, Juan, Evangelio. Ok. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Era Dios. Ya, muy bien. ¿Qué dice que es la palabra? O sea, ¿qué dice que es? En el principio era el verbo. El ¿El verbo verbo era quién? Era- Ya. La palabra, Dios. verbo, palabra, ¿no? Ujú. Entonces la palabra es Dios. En el principio Dándose a era la conocer. palabra. En el principio era la palabra, ¿no? Y la del Más otro. adelante, el versículo 7, si no me equivoco, dice que el verbo es Dios. O sea, la palabra es Dios. Toda la palabra es Dios dándose a conocer al hombre. Por eso, la palabra nunca jamás podrá ser la suma. Mira, este concepto es interesante. La palabra nunca jamás podrá ser la suma completa o la totalidad de Dios. O sea, la palabra no alcanza para poder decir lo que es Dios, pero es lo que nos ha revelado. No podemos saber más si no es por medio de la palabra revelada. Vamos a leer Isaías 40:28, por favor. Isaías 40:28. Ya. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿No? El 30, pero los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Se acuerdan ese pasaje? Es bastante conocido para los que esperan en Jehová. Pero ese texto es interesante porque parte de acá, el 28, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No? El cual, ahí está el dato, creó los confines de la tierra, no se cansa, o sea, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La pregunta es, no sé, ustedes se han hecho esta pregunta, ¿Dios descansa? ¿Dios duerme? ¿Está cansado? ¿Por qué no se cansa? ¿Por qué no se cansa? ¿Por qué no se cansa? ¿No? ¿Por qué Él tiene control? Él puede visualizar todas las cosas. ¿Por qué es que Dios puede ver cuántas iglesias hay en el mundo? Bueno, ¿ustedes han calculado? No sé si tendrán alguien ese dato. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Cuántos hijos bueno, no sé cuántos? En el Perú nomás, en Lima, ¿cuántas iglesias hay? Habrá muchas, pues, pastor. En todo Lima, en Trujillo, ¿no? En el norte, en el sur, en el Perú, fuera del Perú, en Sudamérica, en el mundo. ¿Cómo es que Dios puede cuidar a todos? Él es nuestro pastor. ¿Cómo puede hacerlo? Es imposible.
Eso es lo que dice este texto. Su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, él entiende las cosas. Y encima todavía, ¿qué hace? Él da esfuerzo alcanzado, nos da esfuerzo alcanzado. Entonces, ¿qué es nuestra reacción? Tenemos que esperar en el Señor, confiar en el Señor. Y esa es la fe, ¿no? Entonces, vemos ahí, Dios es absolutamente formidable, ¿no? Su conocimiento o la totalidad de su ser, no hay quien lo alcance. Muy bien. Efesios 1:11. ¿Quién me puede ayudar a leer? Efesios 1:11. La palabra eterna de Dios es la medida como Él decidió desde la eternidad manifestarse o darse a conocer a la humanidad en su plan perfecto que ha llevado a cabo según el designio de su propia voluntad. Amén, pastor. Ya. El texto bíblico, ¿alguien lo puede leer? El de Efesios 1:11, porque este no, o sea, es una síntesis, pero el texto, ¿alguien puede leerlo? Desde el versículo 3, por favor. Hasta el 14. Estoy leyendo sin audio. Del 3 al 14, ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que lo hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya. Muy bien, gracias, hermano. Este texto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, mira, el versículo 4, miren cómo empieza, bueno, para mencionar rápido, ¿no? El versículo 4 dice, Él según nos escogió en Él, o sea, en Cristo nos ha escogido el Señor. Hay por ejemplo, ahí hay un tema, ¿no? Que Jesús estaba ya, Jesús es el creador, según Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios, ¿no? Y, o sea, mejor dicho, Jesús en la preexistencia estaba creando, ¿no? La voluntad del Padre, y Jesús era el que en sí, la persona de Cristo, el Hijo, es Jehová creando las cosas. Y dice que, según este pasaje, según nos escogió en Él, o sea, el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Alguien se acuerda que ha estado en la fundación del mundo? ¿Alguien podría explicar cómo fue la fundación del mundo? Es algo misterioso. Es algo totalmente misterioso. Y fuimos, pero lo creemos, ¿no? Hemos sido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Habíamos visto este tema de la justificación, la adopción, ¿no? Somos hijos adoptados. Eso lo vimos en la doctrina, ¿no?
la parte de las doctrinas, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y más adelante, mira, dice el versículo 9, miren lo que dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, este misterio que nosotros sabemos, el misterio de su voluntad, ¿no? El tema de la gracia, que ahora nos ha revelado, antes no ha sido revelado. O sea, mejor dicho, eso es la revelación especial. Eso es lo que la Biblia dice y nos ha revelado, que está ahí, pero antes no lo entendíamos. Ahora nos ha dado de su espíritu para que podamos entender esas cosas. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, son cosas que Dios decide, Dios determina. Esto lo voy a revelarlo, antes no lo he revelado. En una ocasión Jesús agarra y le preguntan a Jesús, Señor, ¿y por qué cuentas estas cosas en parábolas? ¿Y qué cosa, alguien se acuerda la respuesta de Jesús? ¿Por qué hablaba en parábolas? Que la gente le entienda. Al revés, al revés. A ver el texto, vamos a chequear ese texto, vamos a revisarlo. El propósito de las parábolas. Mateo 13, versículo 10. Solo me acuerdo de esa parte que dice el que tiene oídos para oír, oiga. Sí, yo también. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Interesante, ¿no? O sea, Dios revela, o sea, ¿a qué podemos llegar? O sea, hay un límite en nuestra teología. ¿Hasta dónde podemos hacer teología? Hasta lo que Dios nos ha revelado. Pero, Pastor Antonio. Y ahí, sí, dime. Sí, pero claro, o sea, Jesús enseñaba usando su parábola para que comprendan su mensaje. O sea, solo aquellos que han aceptado también a Dios en su corazón y para que lo que tienen, o sea, endurecido su corazón, ¿no? O que hayan cerrado sus ojos también, ¿no? Y no puedan entender. Y también su palabra ha sido para eso, ¿no? Para que ellos puedan entender su palabra y el mensaje de Dios, de Jesús. ¿No? Acá es interesante. O sea, dice que los discípulos le preguntan y él les habla en parábolas, pero los mismos discípulos no entendían. ¿Sí o no? Jesús hablaba y es la figura así, ¿no? O sea, Jesús estaba hablando y los discípulos estaban escuchando y la gente preguntaba, ¿y qué está hablando? ¿Tú entiendes? Y yo me imagino a los discípulos, claro, pues no es tan fácil lo que ha dicho. Pero después terminaba la reunión donde estaba hablando y se acercaban los discípulos a Jesús. Señor, explícanos la parábola, no la entendemos. Sí, eso es lo que iba a decir, o sea, eso es lo que también te iba a decir, pastor, que después, tu reino, pastor. Claro, después de que Jesús les hablaba en parábola, les explicaba la parábola, les instruía, ¿no? Les explicaba para que puedan entender, para que puedan comprender. ¿Cómo era su ¿no? reino? Cómo era su reino, explicarle cómo funcionan las cosas del reino, ¿no? Entonces, claro, como dice Max, el que tiene oídos para oír, oiga, pero tenemos oídos, la gente todo tiene oídos. ¿A qué se refiere Jesús? Entonces, justamente Jesús en ese momento estaba explicándoles. Ahora, yo hago una pregunta, en este tiempo, recuerden que hasta ahí el Espíritu Santo venía y se iba, ¿sí? Acuérdense lo que les enseñé al comienzo. Venía y se iba. Pentecostés, ya vino, ya no está Jesús, pero el Espíritu Santo está actuando. ¿Ya? Ahora, en ese tiempo, ¿cómo es la figura? ¿Cómo es que entendemos las cosas de Dios? ¿Cómo es? ¿Alguien me podría explicar? Es simple, es corto, ¿no?
¿Cómo? ¿Podría No repetir? entendimos la pregunta. ¿Podría repetir, por favor? Ya. Por medio del ejemplo, Espíritu Santo, pastor. Ya, eso sí. O sea, la pregunta es, por ejemplo, los discípulos no entendían. ¿Qué hacía Jesús? Le explicaba, ¿no? Este es así, porque para ustedes es. Y a ellos no. Ellos escuchan, no entienden, pero para ustedes sí. Y él se les explicaba. Y veían. Pero después de que parte Jesús, promete el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Y ahora que los discípulos están solos, empiezan a hacer la obra de Dios. Entienden, ellos entendieron bien lo que tenían que hacer. Mi pregunta va con respecto a eso. Ahora, en el 2021, ¿cómo es que entendemos nosotros las cosas de Dios? Fe de la Biblia, la palabra de Dios escrita. Teología. La palabra de Dios la leemos y el Espíritu Santo actúa. Nos hace entender. Actúa. Nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Hasta cuando oramos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, sabiendo lo que es mejor pedir, porque nosotros no sabemos pedir. Yo cuando me encontré con ese pasaje, yo dije, ¿qué? Oye, yo no sé pedir. No sé pedir, pues. Dice, no sabemos pedir. Porque el Espíritu Santo pide conforme a la voluntad del Padre. Qué bueno, ¿no? Imagínense si Dios nos diera todo lo que le pedimos. De acuerdo a tu fe, pastor. ¿No? Entonces, el Espíritu Santo pide porque nosotros no sabemos muchas veces pedir, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos está guiando, ¿no? Nos va guiando y a medida que vamos nosotros, ahí va el punto que yo quería explicarles un poco el tema de la teología, hermanos. El tema de la teología es una herramienta útil, es una herramienta hermosa, es una herramienta muy útil para hacer las cosas de Dios, pero de la mano, o mejor dicho, que el Espíritu Santo nos tome de la mano, ¿no? Para que cuando nos soltemos, siempre nos tiene tomados de la mano. Entonces, el Espíritu Santo nos va a hacer ver eso, ¿no? Cuando queramos hacer teología, obviamente tenemos que orar, pero muchas veces oramos, Señor, guíanos en el estudio, pero dentro de nosotros ya está metido lo que queremos sacar como conclusión y utilizamos a las Escrituras para defender nuestras posturas denominacionales, nuestras posturas que me han enseñado, así es, y yo creo que así debe ser nuestro legalismo o nuestro liberalismo o mi asunto mira, lo más importante, el trato familiar. ¿Cómo yo debo tratar a mi esposa? O una esposa, ¿cómo debe tratar a su esposo? No, es que la mujer se debe sujetar, pero si lees bien, es una sujeción que va sujetos unos a otros. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sujetados unos a otros. Y empieza la descripción. Las mujeres, los varones, los padres y los hijos, ¿no? Entonces, es importante este rol, porque a veces podemos caer en el error, hermanos. Siempre, la mayoría de veces caemos. Por eso, la palabra de Dios, en este caso, la teología, tiene un límite. El límite de la palabra de Dios no podemos pasarnos más allá de la palabra de Dios. No podemos decir más allá de lo que Dios nos dijo. No podemos ofrecer cosas que Dios no ha ofrecido. Se va entendiendo, tiene un límite. No podemos interpretar más allá. ¿Por qué? Porque podemos caer en un error fuerte o decir cosas o pretender recibir cosas, ¿no? Por lo general pretendemos y después viene un tema de decepción, de situaciones difíciles, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que la palabra de Dios tiene esos límites, ¿no? O sea, no es que la palabra de Dios sea limitada, sino que más de lo que dice no podemos decir nosotros. ¿Se va entendiendo? Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el peligro
vamos a, ya para ir cerrando, ya nos falta unos 12, 13 minutos. Quiero terminarlo con preguntas para no entrar y ya preparar la otra parte para ampliarla todo y terminemos bien esta parte. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de ver a las escrituras como parte de la palabra de Dios y ver otro tipo de revelaciones? O sea, otras formas que Dios nos va a revelar su voluntad. ¿Se entiende la pregunta? Hay una revelación general, hay una revelación especial que estamos viendo, la palabra de Dios es esa palabra revelada. La teología es limitada, la palabra de Dios no es limitada, pero la teología sí es limitada porque se limita hasta lo que dice la palabra de Dios. Hay un límite, no puedo pasar para el otro lado, porque cuando paso al otro lado, ¿cuál sería el problema? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si yo digo algo, paso ese límite y empiezo a decir otras cosas? ¿Alguien ha detectado? ¿Se entiende la pregunta o estoy muy enredado? Sería herejía prácticamente, pastor, si salgo fuera del contexto de la palabra. Ya, no, o sea, mire, por ejemplo, interpretamos contexto, pero acá, en esta parte que estoy mencionando, ir más allá de lo que no dice la palabra, o sea, hay un límite. Dios nos ha revelado algo, pero yo voy más allá. ¿Cuál es el problema? Eso creo que se llama claro. forzar la escritura. El forzar la escritura es como que ya tener nuestra propia interpretación, ¿no? Sin tener un formato. Fundamento. Sí, Un fundamento. ese aspecto, sería también, pastor, filosofía fuera del contexto sería. Ya. A ver, le voy a explicar un poquito el tema del contexto. El contexto habla, o sea, nosotros interpretamos considerando el contexto bíblico. Pero cuando hablamos algo que la Biblia no dice y salimos del límite de lo que Dios no ha dicho y nosotros pasamos a otro nivel. Bueno, algunos le dicen nivel, ¿no? O sea, un nivel de espiritualidad, ¿no? Dios me ha dicho, ¿no? Pero es algo que no está en la Biblia, sino Dios me ha dicho. Y empezamos a enseñar a vivir. Eso no tiene ni contexto, porque el contexto no está en las escrituras. Eso fue de su imaginación, de la persona. Ese límite es peligroso, porque ahí empiezan las manipulaciones. Si en verdad muchas cosas que Dios nos dice, a mí me ha pasado que la verdad, yo he sentido que Dios me ha guiado, podría decirlo, pues he entendido que Dios me estaba guiando para hacer algo, ¿no? Pero ¿cómo yo mantengo la atención de no salirme del límite? Si la escritura dice que eso tengo que hacer. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué? Porque si yo no respeto los límites de la escritura y creo que necesito algo más, aparecen estos libros, ¿no? El libro del Mormón, la revelación del profeta, que empieza a interpretar lo que le da la gana. O sea, ¿quién le ha dicho? No, es que él estuvo orando en un sitio y apareció y escribió el libro del Mormón. Ellos creen en una Biblia, pero también el libro del Mormón. Con el Mormón interpretan la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, en teología, no podemos hacer teología basado en... Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Tienen todo un sistema doctrinal para defender o para argumentar sus enseñanzas, sus dogmas. Por ejemplo, el tema de las indulgencias que hubo en su tiempo y que fue el tema de la reforma, por esa razón lo explotó, ellos enseñaban y lo siguen enseñando, que el alma de una persona que ha muerto es posible reactivarla y sacarla, digamos, del Hades, pues, ¿no? O para ellos el purgatorio, como ellos le enseñan, no existe purgatorio, ¿no? Pero ellos dicen que ese sitio es un purgatorio, ¿no? Pues te están haciendo pagar, ¿no? Y uno puede orar por esa alma muerta y eso está basado en otro libro, en los Macabeos, culto, ¿no? Si no me equivoco, está el libro de Macabeos y ese le da argumento. Por esa razón ellos contienen ese libro ahí. La pregunta es, los
los 66 libros que tenemos es suficiente. Para la Iglesia Católica no es suficiente, necesitan un libro más, pero es parecido a la Biblia, es buen libro. Sí, pero enseña una doctrina, o sea, tienen un interés. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a enseñar estas cosas que no enseña la Biblia. ¿Se dan cuenta? Argumentan ahí, lo ponen ahí, no, pues es deuterocanónico. Pero alguien que no sabe qué cosa es deuterocanónico, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, el tema de las misas. ¿Alguien sabe algo acerca de las misas? ¿Qué pasa? La transustanciación. ¿Alguien sabe qué pasa en cada misa? ¿Alguien sabe? Algunos dirán, no, una misa es igual a un culto. Bueno, es un culto católico, ¿no? Pero no es un culto bíblico. Antonio, pero ahí también, sí. Claro, y sería, digamos, como los católicos, ¿no? Pero, y eso está escrito en la Biblia, pastor, porque en Apocalipsis 22, te habla en esos términos, ¿no? Justo estaba viendo acá, y te dice, yo testifico a todo aquel palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él tales plagas, dice, ¿ah? Que están escritas en este libro. Ahora, el 19 dice, y si alguien quitare también la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte de la vida, dice. Entendiendo, sí. Las disciplinas son fuertes, sin embargo, enseñan, por ejemplo, bueno, la pregunta era con respecto a las misas. ¿Qué pasa en las misas? ¿Alguien escuchado algo, leyó algo acerca de qué es lo que pasa en una misa católica? Ya que la hostia se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Ya, muy bien, sí, ese es, claro, ellos dicen, y en realidad, cuando bueno, el cura es el único que se toma la sangre, ¿no? No invita la sangre. Ese vino en misa, ¿no? No invita, él solito nomás se toma la sangre. Que invite al resto un poco de sangre, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después comienza a hablar en idiomas. Claro, sí, pues. Bueno, lo que pasa es que la transustanciación, lo que enseña en la misa es que en cada misa Jesús muere. Por eso que la sangre, se está tomando la sangre ellos. Y la hostia es la carne, porque ha muerto, acaba de morir, esa es la carne, está masticando carne. Es la carne de Jesús. Entonces, en cada misa muere Jesús. Eso es antibíblico. Jesús no muere en cada culto. Él ya murió una vez y por todas. Y después, el juicio. ¿Eso dice la Biblia o no? Entonces, ¿por qué hacen esas cosas? Es un dogma. Es algo que la Biblia no enseña. Pero ¿de dónde ha sacado esa enseñanza? Es que las bulas papales, el Papa es infalible. El magisterio lo ha revisado y ha armado todo un sistema teológico para poder argumentar eso. Y así, entonces, una vez más, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer? Nuestra Biblia, conocerla ida y vuelta, bien conocida, ¿no? Todas las enseñanzas, pero ahora les toca esta parte. Organicen las enseñanzas. Ya conocemos Biblia, muy bien, te felicito. Eso es base, es principal, porque conozco otros que hacen teología, pero no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. Hablan cosas y se les cae el argumento cuando otra persona les dice, oh, pero esto dice. En muchas iglesias, hermanos, yo he notado que a veces enseñamos el tema de la oración, ¿no? Que es una doctrina interesante, pero la enseñanza de la Biblia con respecto a la oración, pensamos que es hablar al Señor, pide que te pide, pide que te pide, declara, reclama, exige, proclama y declara que sí lo tienes, y caemos en positivismos, en tema de concepción positiva, ¿no? Empezamos a mezclar diferentes cosas y la Biblia no enseña eso acerca de la oración. Si usted se sienta a leer la Biblia, ¿no? Y ve qué cosa es la oración, va a descubrir cosas impresionantes, ¿no? La oración es un momento que uno le dice al Señor, Señor, ¿qué me dices hoy día? Hazme entender con tu Espíritu Santo. Cortito. Y el Señor empieza a hablarnos a través de la Biblia. Lees el pasaje y ahí te dice,
hoy día tienes que aprender, por ejemplo, en una ocasión me pasó, trata bien a tu esposa. No la trates como un vaso más frágil. Por ejemplo, entre algunas que... Y yo decía, pero señor, ella tiene que sujetarse. ¿Cómo yo voy a tratar? Entonces, el Señor todo el día me tuvo con eso, ¿no? Esa es una oración. Señor, ayúdame a tratar a mi esposa no como vaso, no como tratar como un vaso frágil, ¿no? Pues la estaba tratando como un vaso de plástico, ¿no? Entonces, eso es la oración. Entonces le digo, Señor, ayúdame, estoy meditando en la palabra. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, toda la enseñanza bíblica acerca de la oración tiene que ver con eso, ¿no? Y así cada punto, cada momento es bastante práctico. Entonces, nosotros tenemos que, recuerden, primeramente, conoce tu Biblia. Deja en oración que el Espíritu Santo te guíe cada texto de la Biblia. Y la otra parte, ser honesto, cuando nosotros nos damos cuenta y descubrimos algo, estudiarlo bien y comparar nuestro resultado. Esto es importante, comparar nuestro resultado con lo que algunas otras personas, tal vez con más, como los comentarios bíblicos, ¿no? Confiables, porque hay comentaristas bíblicos también que liberales, ojo, después ya en algún momento trataremos acerca de eso. Entonces, ¿qué conclusiones llegan? Y nosotros las comparamos. Ah, sí, estoy por ahí, ¿no? Entonces, porque podemos llegar a una conclusión un poco extraña y de ahí podemos ver en qué hemos fallado, ¿no? Y tener una enseñanza clara acerca de algo, ¿no? Y una vez que ya lo tenemos claro, ya tenemos una idea acerca de la oración, acerca, por ejemplo, de uno de los temas bastante controversiales, que es, por ejemplo, la adoración en la iglesia, hablando en términos de música, ¿no? ¿Qué música debemos hacer? Los cánticos contemporáneos parecen de Satanás. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia? Entonces, cuando uno empieza a entrar en las escrituras y empieza a hacer ¿no? Empiezas a leer lo que dicen otros, pero tú vas haciendo tu teología de los textos. Vas comparando, vas viendo lo que dice el texto y vas conociendo todo lo que dice acerca de la música en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia primitiva en Hechos, ahí no cuenta que Pedro tocaba la batería, Juan era el que tocaba la guitarra, ¿no? O Febe, las hermanas que estaban ahí eran las cantantes, los coros, no enseña eso. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer en estos tiempos del 2021 un ministerio de alabanza en la iglesia? Tenemos que tener las bases bíblicas y lo que nosotros interpretamos y sacamos la enseñanza, eso es teología. Y eso lo aplicamos a cada área de nuestra iglesia. Muy bien, pero tenemos límites. Es importante el límite y el propósito por el cual hacemos teología. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la clase de hoy día? ¿O todo se entendió perfecto? Está bien. ¿Habrá alguna pregunta? Nos invita a basarnos bastante en la palabra, en la palabra, ¿no? Claro que lo espiritual, cuando Dios quiere aplicar lo espiritual, lo aplica, ¿no? Pero para poder conversar o impartir una enseñanza, por ejemplo, a una persona, porque hay personas que son muy leídas, quizás más que nosotros, preparadas. Hasta los ateos son más leídos que nosotros, ¿no? Sí. Y si yo antes respondía, bueno, yo pienso que David lo hizo por esto, Jesús lo hizo por lo otro, ¿no? Pero es muy diferente responder teológicamente, ¿no? Sí, pero nuestra teología sale del texto bíblico. Ahora, la teología es que se lo estás explicando la Biblia de forma ordenada, concreta, bien argumentada. Entonces, con un buen argumento es válido, ¿no? ¿Cuál es tu fuente? La Biblia. Para otra persona, por ejemplo, si hablas a alguien acerca de la evolución, ¿no? Que todo desciende del Big Bang, una explosión, un accidente, descendemos del mono. Bueno, es fácil. Bueno, ¿tu fuente cuál es? Darwin. Muy bien. Entonces hay que informarse un poco acerca del tema de Darwin, leer un poco acerca de eso. Y vamos a ver que esa teoría ya se cayó, ¿no? O sea, los mismos científicos todos ya han demostrado que se ha caído, ¿no? Y ahí ese punto es interesante porque a partir de ahí podemos postular nosotros, bueno,
yo tengo una enseñanza basada en la Biblia, así como tú basas tu enseñanza de la evolución en tu Biblia de Darwin, yo te voy a hablar de la Biblia del Señor. Y le dices, en el principio, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra, creacionismo, ¿no? Entonces, la persona, mira, la ordena de tal forma que me lo explica, ¿no? Entonces, conoces acerca del tema de la creación, ¿no? Así. Entonces, la teología sistemática nos ayuda a poder ordenar y en pocas palabras dar un enunciado de una enseñanza bíblica, ¿no? A lo largo de todas las escrituras. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pastor, desde mi punto de vista, solo darle y agradecerle en cuanto a este tema, que fue bien difícil y como un reto para mí entender qué era teología sistemática. De verdad ha sido bien difícil. He tenido que, no lo he presentado el trabajo casualmente porque necesito más ingresar a eso, porque fue muy importante leer completamente y regresar a la Biblia pasaje por pasaje a lo que decía el libro. Entonces ha sido sorprendente, pastor, ¿no? De que no, incluso no debemos de ser ni siquiera ni orgullosos ni creernos tan sabios, ¿no? Más todo lo contrario, de orar. He aprendido que a través de este curso hay que aprender primeramente a orar para que el Señor a través de su Espíritu nos guíe. Y al conocer, comprenderla y tener toda la paciencia y no creernos, ¿no? O sea, todo eso, pastor, ha sido impresionante, y la forma como plantea en el tema del canon y todo aquello. Importante, Hermana, pastor. Gracias. Sí, o sea, el punto es, como en antes, hay personas que nos dicen, bueno, nos pueden responder como, o espiritualizamos todo, ¿no? Pero en verdad, toda nuestra vida es espiritual. O sea, ¿por qué razón? Porque nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu es integral. Es íntegro. O sea, si yo hago algo con mi cuerpo, afecto mi espíritu, ¿sí o no? Hago algo carnal, algún pecado. Ahora, digamos que no sea pecado, digamos, como más de lo que debo comer, empiezo a comer grasas, cosas dulce. Yo hago una pregunta, ¿me va a afectar el cuerpo? Sí, me va a afectar. Sí. Claro, me va a dar alguna enfermedad, diabetes, o triglicéridos, me puede afectar, hasta algunos casos puede llegar a morir. Ahora en este tiempo de COVID más afecta, ¿no? Entonces, pero ¿solamente me afecta físicamente? No, me afecta espiritualmente, ¿no? Entonces, es íntegro, ¿no? Entonces, hay muchas cosas emotivas que nos pasan, ¿no? En una situación difícil que debemos atravesar, una situación, y nos afecta emocionalmente, ¿no? Y no tenemos ganas de hacer otra cosa, como que nos sentimos abrumados. Pero justamente la palabra de Dios es lo que hace que como la propaganda de esa tela Polistel, ¿no? No envejece aunque pasen los años, ¿no? Aunque pasen los años. Igual es la palabra, aunque pasen los años. Esa propaganda había antiguamente, ¿no? Cuando yo iba al colegio era, haz tus pantalones con Polistel, ¿no? No envejecen aunque pasan los años, ¿no? Entonces, es una buena calidad de tela, ¿no? Que no. Entonces, creo que el cuerpo hay que cuidarlo así, ¿no? Hasta lo que se pueda, al máximo, ¿no? Porque va a afectar también mi desenvolvimiento en la iglesia, ¿no? Imagínense, pues, por ejemplo, yo ya estoy con 50 años y sigo manejando el Ministerio de Adolescentes y Jóvenes, ¿no? Bueno, ahora es de forma virtual, es fácil, sentado, pero cuando uno está en la práctica, vamos a jugar pelota y hay que jugar pelota y hay que estar en el trajín, y gracias a Dios pues uno trata de jugar ahí, no igual que ellos definitivamente, pero ahí corremos, hacemos una jugada ya parados, ¿no? Ya no tanto de correr, sino paradito nomás, la jugada inteligente, ¿no? El pase a gol, ¿no? O me pasan la pelota y le empujo para marcar, ya no jalamos, pero en actividades así, ¿no? Salir a evangelizar con los jóvenes, con los adolescentes, ir para acá, para allá, armar campamentos. Entonces, necesitamos del físico, ¿no? Poder tener eso. Imagínense,
A veces cuando yo he terminado campamentos, pues los chicos quieren seguir, después de las 11, quieren seguir ellos, ¿no? Y yo estoy, pucha, que con la justa estoy, ¿no? Entonces mando a dormir a todos para poder dormir, ¿no? Porque ellos se levantan tarde y a uno se levanta temprano, ¿no? Entonces, hay que mantener, eso afecta, ¿no? Afecta para dar una clase, ¿no? Imagínense que vengo acá todas cansado. Entonces, ya que ya la gente ya no quiere estudiar, ¿no? Entonces hay que, el físico, todas esas cosas son importantes. Entonces, yo creo que cuando uno aplica la espiritualidad a todas las áreas de nuestras vidas, a la hora que hacemos, hasta cuando cocinamos, ¿no? Algunos dirán, pero qué exagerado, claro, pues hay que cocinar, ¿no? Con la bendición de Dios para que salga bien, ¿no? Y alcance, ¿no? En tiempo como para el Señor, dice su palabra. Sí, y sabiduría, ¿no? Y sabiduría para preparar, pues, algo innovador, algo agradable, ¿no? Bueno, la teología nos va a servir porque la sacamos de la Biblia y la ordenamos y la tenemos bien esquematizada y bien concreta, argumentada. Esa es la idea. Pastor. Bueno, hermano. Sí. Pastor, una consulta. Hace unos instantes usted estaba explicando sobre la teología católica, ¿no? Que, o sea, ellos sostienen que cuando ellos se bautizan son salvos, ¿no? O sea, me refiero cuando son niños, ¿no es cierto? Se bautizan. Pero ¿qué sucede cuando ya ellos, ¿cómo se llama?, se convierten a Cristo? ¿Ese bautizo es válido? Porque nosotros, para nosotros, bueno, eso es lo que me han enseñado, ¿no? Para nosotros el bautismo no salva, ¿no? Ya, sí, bueno, definitivamente, bíblicamente el bautismo no salva. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es la pregunta. Entonces yo empiezo a investigar en la Biblia qué cosa es el bautismo. Entonces empiezo a entrar y me doy cuenta que en el Antiguo Testamento el bautismo tenía un propósito. Solamente para ser breve, en el caso de Jesús, cuando se bautizó, el bautismo de Juan, ¿qué tipo de bautismo era? ¿Para salvación? ¿Para qué era? Entonces dice ahí, para purificación de sus pecados, arrepentimiento y purificación de sus pecados, ¿no? Y Jesús se bautizó porque quería cumplir la ley. Él estaba cumpliendo la ley, estaba bajo la ley, tenía que cumplir eso. Eso era lo que tenía que hacer todo judío. Entonces, ¿qué pasa? El bautismo, ¿en qué momento cambia de sentido? Cuando Jesús agarra y les da la gran comisión, Mateo 28, versículo 29. Por tanto, id y hacer discípulos. O sea, los manda y le dice, mientras van, hagan discípulos. ¿Cómo tienen que hacer los discípulos? Bueno, obviamente ir a evangelizar, hablarles del evangelio y bautícenles, ¿no? Entonces, eso es una ordenanza, es un mandato. Ya no es un tema, lo hago o no lo hago, es un mandato. Bautízate. ¿Has creído en el evangelio? Ahora bautízate. Ahora, ¿cuál es la fórmula para bautizarlo? Bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Antes, ¿cómo bautizaban? ¿En nombre de quién bautizaban? Eso hay que descubrirlo. Entonces hay una variación, hay un cambio del bautismo cristiano. Porque ¿quién puso ese bautismo? Cristo. Nosotros somos de Cristo. Entonces, somos discípulos de Cristo. Entonces, tenemos que aceptar eso. Ahora, la pregunta es, ¿eso me da salvación? No. Lo que me da salvación es haber creído en el evangelio. Ya soy salvo. De repente, pues, claro, de un día para otro, digamos, estoy en el hospital, a punto de morir, y alguien me predica el evangelio y creo en Jesucristo. Y al día siguiente van a preparar mi bautismo, y justo en la noche, ¡pac!, ahí nomás quedo. ¿Qué pasó? No me bauticé, no entro. Para los católicos tienen que bautizarlo para ser parte de la membresía de la iglesia, y si tú eres parte de la iglesia, eres salvo. En la Biblia no enseña que ser parte de una iglesia es salvo. Salvación es por fe. Obviamente que después ingresas a la... Entonces, el bautismo, ¿qué significa? Es la puerta de entrada, es el acto simbólico, ¿no? Si bien simboliza, pues, a la hora que cuando es inmersión, ¿no? El agua es el elemento que no puede faltar, ¿no? La vida antigua y la nueva,
¿no? Eso ya conocemos, ¿no? Y ¿qué pasa? Que esa persona, ¿qué sucede? Le estamos recibiendo públicamente la iglesia como un hermano más de la iglesia. O sea, por esa razón que en los bautismos tiene que estar toda la iglesia. A veces solamente van el pastor y la familia y los amigos, pero en sí es un recibimiento de la iglesia a un nuevo miembro, porque ha creído, porque es hermano, porque ha sido salvo por Cristo. Es un recibimiento, o sea, es un reconocimiento público de la entrada a la membresía de nuestra iglesia, ¿no? Ese es el bautismo, ¿no? Entonces es parte, es miembro, etcétera. Y entra a la comunión de la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de cuidarle, ayudarle a crecer, etcétera, 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 y después ponerlo al servicio también de la iglesia, ¿no? Pastor Timoteo, sí, y hay un punto también ahí, porque esa fue la orden de Jesús, ¿no? Jesús dijo, pero Jesús le respondió, dice, deja ahora, porque así cumplamos toda justicia, dijo. Entonces lo dejó, porque Juan le dijo, ¿no? Entonces Juan se oponía, dice, ¿no? Pero se oponía porque diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Pero Jesús lo respondió, dijo, ¿no? Te conviene que cumplamos todo esto, ¿no? Quizás toda la justicia. Sí, pero ¿de qué justicia está hablando? Está hablando de el tema de para los judíos tienen que bautizarse. De Mateo 3, capítulo 15. Sí, el bautismo que tenía que cumplir era el bautismo de la ley, ¿no? Había un bautismo por la ley. Ahora, el bautismo no es por la ley, el bautismo es por la fe, ¿no? Pero es un mandato, el Señor mandó a bautizar. Es una orden. Es una orden. Es en sí, el que es creyente no tiene por qué cuestionar. Alguien dirá, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si alguien dice, no, voy a pensarlo de acá y se pasa 3, 4, 5, 6 años y no se bautiza. Bueno, si es salvo, es salvo, pero alguien que no se bautiza es porque no está entendiendo la palabra de Dios, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no está actuando y le dice, bautízate. Yo he conocido jóvenes que no se bautizan. Pues dice que están esperando más adelante para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está esperando? O sea, ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? De lo más seguro es que no es cristiano. El cristiano llega a la palabra de Dios, el Espíritu Santo dice, obedece. ¿Y qué es? ¿No? Hay un impulso para hacer. Pero ya conversaremos de eso en algún momento de que tratemos. Claro. Bueno, hermanos, ya son 10:15. Si no hay otra pregunta. Da para más. Tengo una pregunta, pero para la próxima. Mejor lo digo ahorita y lo resolvemos la próxima, pastor. A ver. Ya me ha dejado con la intriga. Ya no vemos la próxima. ¿Qué pasa con el adulto que llega a la iglesia católica y se bautiza, siendo adulto, reconociendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿no? Lo bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él llega a una iglesia evangélica bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta el bautismo de la iglesia católica como verdadero. Entonces, ¿se acepta en la iglesia evangélica o se acepta? Ya, la pregunta es si se acepta el bautismo de iglesia católica en la iglesia evangélica. Esa es la pregunta. Claro, ya. Sí, está bien, no hay problema. Entonces, ya, vamos a dejarlo como una tarea para que todos investiguen y la próxima clase, empezando, respondemos un poquito de eso y arrancamos con la clase. Porque acuérdense, la próxima... Pastor, su pregunta. ¿Ah? Para él mismo, que sea su pregunta. Ya. Listo. Entonces estamos quedando ahí. No se olviden que la próxima semana vemos el tema de la exposición de la salvación. Si se pierde o no se pierde. Pero la primera hora vamos a tomar un poquito la clase, ordenarla toda. Y las 2 horas finales tratamos el tema. ¿Sí? Y hay también una pregunta para la próxima clase. ¿En nombre de quién se bautizaban antes de la venida de Jesús? Ya. ¿En nombre de quién? Listo. ¿Está bien? Buena pregunta. Pero vayan buscando. Claro, bíblicamente. Sí, claro, por supuesto, claro. Listo. Hermanos,
Gracias. Escriban ahí, pues. Escriban al grupo para poder leer y a ver responder. Busquemos en la grabación. Gracias, buenas noches. Vamos a terminar orando. Vamos a terminar Amén, orando. amén. ¿Sí? Permítame orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has enseñado por medio de las cosas que estamos aprendiendo, Señor. Algunas metodologías, algunas consideraciones técnicas principalmente, algunos mecanismos para organizar, pero no queremos organizar nuestros pensamientos, sino queremos organizar lo que tú nos revelas en la Biblia, Señor. Queremos tener algo organizado, algo claro, una teología que le llamamos teología sistemática, para poder responder, Señor, a tantas necesidades, Señor, que el mundo tiene, pero sobre todo que a veces nosotros no las podemos entender y que queremos explicarlas, Señor, para poder ser de buen testimonio para ti. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que con honestidad, Señor, y libre de algunos conceptos que hemos aprendido, tal vez buenos o malos, no lo sé, pero podamos perfilarlos, mejorarlo y poder ser de bendición, Señor, para tu iglesia, que tanto lo necesita. Te damos gracias. Así oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.